Hola, muy buenos días. De nuevo aquí en este escenario. Quiero agradecer al comité organizador, porque realmente para mí es un honor estar aquí, y a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Vamos a hablar de las últimas actualizaciones que hay de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a comenzar por ahí y quiero aclararle que nos vamos a enfocar en reflujo gastroesofágico del lactante, porque hay también en niños y en adolescentes. Pero vamos a enfocarnos en lo más frecuente de la consulta para la práctica diaria de los pediatras, de nosotros como pediatras y de los gastropediatras, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágica en lactantes. Los objetivos son los siguientes: actualizar cuáles son los conceptos de reflujo gastroesofágico, revisar las últimas guías de la Sociedad Europea y de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica y las que les voy a mostrar, y revisar cuáles son las indicaciones de la pechimetría e impedanciometría y su uso. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Esa es la última guía antes de las dos que vamos a revisar, que son del 2024. Esa es la guía europea y norteamericana de gastroenterología y nutrición pediátrica para reflujo, tanto en lactantes como en niños y adolescentes. Esa es la del 2018. Vamos a comparar sobre todo lo que cambió con respecto a los lactantes. Esa es una de las guías que vamos a revisar. Esta guía es del 2024, apenas de hace 1 o 2 meses que salió. Es una guía que se plantea versión, los expertos que participan, hay una de Sudamérica, uno de Norteamérica, uno de Europa y otro de Asia. O sea que hay opiniones de consenso que son de diferentes lugares. Y esta salió apenas hace como 2 semanas y es el consenso mexicano de enfermedad por reflujo gastroesofágica en lactantes específicamente, igual que la guía anterior que acabo de mostrar. Primero quiero que recordemos y hagamos un planteamiento, reforcemos cuál es la diferencia entre la regurgitación y los vómitos, porque tanto las madres como nosotros como médicos tenemos mucha confusión con respecto a eso, y esa es la principal sintomatología del reflujo gastroesofágico. La regurgitación no es más que el movimiento del contenido gástrico hacia el esófago, que puede salir por la boca o por la nariz. Ustedes ven muchas mamás que dicen, le sale por la nariz, y piensan que es peor porque el reflujo sale por la nariz. Eso es una regurgitación. Y los vómitos no son más que un reflejo del sistema nervioso central que involucra los músculos abdominales que con impulso y con esfuerzo y arcada producen la salida del contenido que viene del estómago a través del esófago y de la boca. Recordando nuevamente lo que son las regurgitaciones están inscritas en los criterios de Roma 4, tanto de neonatos como de infantes, como parte de esos trastornos funcionales que no obedecen a una enfermedad orgánica. Dentro de esos trastornos funcionales están esos otros que también coloco ahí, pero el más frecuente y el que principalmente vemos en consulta es la regurgitación. O sea, no me dejarán mentir que la regurgitación es lo más frecuente que nos llega, tanto a gastroenterólogos como a la consulta de pediatría general. Si podemos ver ahí, la regurgitación en el infante es frecuente desde el nacimiento hasta los 12 meses, más o menos. Por aquí se aplica. En cuanto a la prevalencia de la regurgitación, es mucho más frecuente entre los 0 y 2 meses, con un 50%, y entre los 3 y 4 meses aparece más o menos entre un 65%, a partir de los 12 meses baja a un 5%, lo cual quiere decir que al año de edad la mayoría de esas regurgitaciones, si son regurgitaciones funcionales, van a desaparecer. Como definición, el reflujo gastroesofágico, como ya les dije, no es más que el paso retrógrado e involuntario desde el estómago hacia el esófago, no tiene que llegar a la boca, todo lo que se devuelve es reflujo gastroesofágico, es un proceso benigno y puede ser común a cualquier edad y es muy común en los lactantes. Sin embargo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluye otros datos o señales de alarma que nos van a llamar la atención: falla de medro, esofagitis, ya sea erosiva o no erosiva, broncoespasmo, tos, una tos crónica, sobre todo en niños más grandes, es algo que nos puede hacer sospechar de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, broncoaspiración, sobre todo en los pacientes neurológicos, que vemos mucho y que ven mucho nutrición también, y dificultad para alimentarse. Esos niños que tienen rechazo a la alimentación, que no tienen ninguna explicación, probablemente sean enfermedad por reflujo gastroesofágico, la apnea o los episodios de ALTES, o ahora llamados BRUE, que ustedes han escuchado mencionar, y la mala calidad de vida, que muchas veces tiene que ver con eso. Debo enfatizar que llanto e irritabilidad sola en un lactante no traduce necesariamente una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque tendemos a iniciar mucho omeprazol o inhibidores de bomba de protones en niños que tienen llanto e irritabilidad, y realmente llanto e irritabilidad no traduce necesariamente reflujo gastroesofágico.
¿Cuáles son las señales de alarma? Esto sobre todo para los que hacen pediatría general, que es importante saber en qué momento usted debe referir al paciente y en qué momento debe pensar otra cosa y a quién lo debe referir. Cuando los vómitos son frecuentes y en proyectil, cuando son después de las 2 semanas de edad y en los primeros 2 meses con desnutrición, nos pueden hacer pensar en una estenosis hipertrófica del píloro, que es algo que yo creo que muchos de los que estamos aquí ya hemos visto y generalmente aparece después de las 2 semanas de edad. Los vómitos teñidos de bilis nos pueden sugerir una obstrucción intestinal. En este caso debemos comunicarnos o referir al cirujano pediatra porque hay un trastorno de motilidad o una oclusión intestinal. La hematemesis o sangre en el vómito nos puede hacer pensar de infecciones, obstrucciones, úlceras por estrés en el caso de los lactantes o úlceras no muy frecuentes pépticas por Helicobacter pylori en el caso de lactantes, que es donde nos estamos enfocando. Cuando vemos sangre en heces, podemos pensar en una enteropatía por proteína de leche de vaca o una alergia a la proteína de leche de vaca, que podría ser el componente que le esté produciendo. Si hay distensión abdominal y diarrea crónica, puede ser una enteropatía también por proteína de leche de vaca, lo que el paciente esté padeciendo. Y cuando hay síntomas sistémicos, podrían ser enfermedades metabólicas o podrían ser enfermedades de tipo obstructivas también que el paciente tenga o sistémicas que tenga desde otro punto de vista. Ahí pueden entrar cualquier enfermedad metabólica, una acidemia orgánica, cualquier otro tipo de alcalosis o acidosis respiratoria, metabólica. Puede haber también cuando hay vómitos en proyectil una sugerencia de hipertensión endocraniana donde el paciente tenga también una meningitis o una neuroinfección. O sea que este tipo de cuadro clínico no nos debe hacer pensar inmediatamente en reflujo gastroesofágico, sino más bien en alguna otra entidad que lo esté produciendo. Aquí vamos a empezar a enfocarnos en cuáles son los consensos, los 2 últimos consensos que le mostré, el mexicano y el que utiliza diferentes especialistas de lugares diferentes, y cuáles son las opiniones de ellos al respecto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en lactantes. El reflujo gastroesofágico es un proceso benigno y de alta prevalencia, en lo cual estuvo de acuerdo un 100%. En niños menores de 1 año, se dice en el consenso mexicano, si no hay datos de alarma no se requieren otras pruebas diagnósticas. Es muy importante que estemos claros en eso, porque mandamos a hacer muchas pruebas innecesarias. Si no hay ningún dato de alarma como los que mencioné previamente, no hay que mandar a hacer ningún otro estudio para diagnosticar reflujo gastroesofágico. Se hace por clínica, en lo cual estuvieron de acuerdo en ambos consensos en un 100%. La enfermedad por reflujo gastroesofágico incluye complicaciones e impacto en la calidad de vida. Estuvo de acuerdo en un 100% el grupo que participó. No se recomiendan series esófago-gastroduodenales porque son de baja especificidad y sensibilidad, en lo cual estuvo de acuerdo un 100% y yo estoy totalmente de acuerdo. Ese estudio para lo único que nos sirve es para descartar trastornos anatómicos. Si hay un problema anatómico que esté produciendo el reflujo gastroesofágico, entonces sí se puede ver a través de la serie. Una estenosis pilórica, una membrana duodenal, una atresia intestinal, todo eso lo podemos diagnosticar, o una estenosis esofágica a través de una serie esófago-estómago-duodeno. Pero para un reflujo gastroesofágico puro y simple, es un estudio que simplemente va a irradiar al paciente y que no nos va a servir para hacer el diagnóstico, por lo cual no se recomienda de rutina mandar a hacer a los pacientes. El reflujo gastroesofágico y la enfermedad por reflujo gastroesofágico son una causa frecuente de consulta, en lo cual estuvieron de acuerdo en un 100%, y los síntomas de reflujo gastroesofágico, que eso es muy importante, causan ansiedad a los padres. Todo el mundo estuvo de acuerdo, y creo que aquí todo el mundo está de acuerdo, que el reflujo gastroesofágico produce mucha ansiedad y muchas veces terminamos haciendo muchos estudios y dando mucha medicación para los pacientes porque nos sentimos presionados por los papás. Los papás nos presionan y nos llevan a hacer ese tipo de cosas. No se recomienda de forma rutinaria hacer gammagrafía de vaciamiento gástrico para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, la gammagrafía de vaciamiento gástrico es un estudio que sirve para diagnosticar gastroparesia, no para diagnosticar enfermedad por reflujo. Continuando con el consenso, los síntomas de reflujo gastroesofágico no son indicación de suspender leche materna, lo cual he colocado en rojo, porque aunque ustedes no lo crean, sí hay mucha gente que suspende leche materna por reflujo. Los papás dicen, es que ella vomita más cuando toma la leche materna que cuando toma la fórmula. Claro, la fórmula tiene más caseína, se coagula más y dura más tiempo en el estómago que lo que puede durar la leche materna. Entonces eso nos puede hacer traducir que la leche materna produce más frecuentemente el reflujo, pero no es así. Entonces no está indicado suspender leche materna por reflujo gastroesofágico, aún fuera una enfermedad por reflujo. Hay que promover la leche materna, evitar su suspensión, con lo cual estuvieron de acuerdo los mexicanos también.
No se sugiere de forma rutinaria hacer una manometría esofágica, que sirve para medir si hay dismotilidad o trastornos de movimiento en el esófago. De manera rutinaria no se hace para enfermedad por reflujo gastroesofágico. La investigación de reflujo gastroesofágico es invasiva, o sea, incluye la pHimetría o pHimetría e impedancia, y no siempre está disponible para hacerse, por lo cual no siempre se hace, de eso estuvieron de acuerdo en un 100%. Y la pHimetría no es un estudio de rutina en lactantes. Ya en niños más grandes la versión cambia y es diferente, pero en lactantes un 84% estuvieron de acuerdo de que no es un estudio de rutina. La pHimetría e impedancia no debe ser la única herramienta para diagnosticar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ustedes sabrán, siempre es importante una buena historia clínica, un buen examen físico para hacer un diagnóstico más que cualquier otra prueba. El 80% del diagnóstico se hace con una buena historia clínica y un buen examen físico atendiendo a las señales de alarma. Hay poca conciencia y adherencia sobre la guía de reflujo, eso estuvieron de acuerdo en un 100% y es cierto, porque sabemos y conocemos la guía, pero no hacemos lo que dice la guía, hacemos todo lo contrario. El manejo de la regurgitación debe centrarse en la educación y el apoyo que se le dé a los padres, en eso estuvieron de acuerdo en un 100%. Señores, si nos dedicamos en la consulta a explicarle bien a los papás en qué consiste la regurgitación y cuáles son los datos de alarma que ellos deben tener en cuenta para saber si es una enfermedad por reflujo, vamos a conseguir mucho, vamos a conseguir que los pacientes se tranquilicen, que los papás se tranquilicen, que no busquen otras opiniones diferentes, que no suspendan leche materna, que no quieran que le hagan estudios que no son necesarios. Entonces es importante una buena comunicación y una buena explicación. Los pacientes no lactados se pueden considerar fórmulas espesadas para ellos, o sea, fórmulas antirreflujo, están indicados para pacientes que tienen reflujo gastroesofágico funcional y mejoran el reflujo gastroesofágico funcional porque el reflujo deja de subir a la boca. Entonces los pacientes, los papás están más tranquilos y todos estamos más tranquilos. Así que las fórmulas espesadas nos pueden servir cuando los pacientes no están lactados. El uso de inhibidores de bomba de protones o omeprazol por 8 semanas como tratamiento empírico, si se sospecha reflujo ácido, se puede hacer en un 100%. Debo aclarar que hay reflujo ácido, reflujo no ácido y reflujo débilmente ácido. El reflujo ácido, que se diagnostica por pHimetría generalmente, sí tiene indicación de utilizar como forma empírica o diagnóstica omeprazol o inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol. En ese caso sí se pueden usar, pero cuando se sospecha de un reflujo alcalino, que la mayoría del reflujo de los infantes es alcalino, no está indicado utilizar inhibidores de bomba de protón. En niños alimentados con leche materna o biberón, hay que analizar la orden de técnica alimentaria antes de hacer cualquier otro movimiento con respecto al reflujo. O sea, revisar qué cantidad de volumen le dan, revisar si la mamá está teniendo claro cuál es el momento de saciedad del niño, que ya el niño no necesita comer más para que no siga insistiendo y lo sobrellene y haga que tenga episodios de reflujo. La eficacia y seguridad de los IVP y de los anti-H2, que son los antirreceptores de histamina, que son la ranitidina, la cimetidina, la famotidina, el reflujo no ácido no debe utilizarse, eso están de acuerdo en un 100%. La evidencia del uso de procinéticos en los pacientes con reflujo gastroesofágico es baja, o sea, no está indicado en ninguna de las dos guías, ni en la guía tampoco del 2018, el uso de manera frecuente de domperidona, de cisaprida, de cualquier otro procinético, levosulpiride, que queramos usar en infantes, no está indicado. Tiene sus indicaciones muy determinadas, pero no es algo que debamos utilizar. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta. No se recomienda el famoso cambio de posición para mejorar el reflujo gastroesofágico. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que el cambio de posición haga que mejore. Que los papás se sienten más tranquilos, que ustedes se sienten más tranquilos, sí. Pero la evidencia científica no habla sobre que cambiar de posición lo mejore, sobre todo porque la posición de cúbito lateral y la posición de cúbito prono son de riesgo para muerte súbita o muerte del lactante. Entonces se debe tener mucho cuidado con esas indicaciones de posturas. El alginato, que es algo de lo que voy a hablar un poquito ahora, lo cual tenemos disponible en nuestro país, representa una opción terapéutica para el reflujo no ácido o débilmente ácido. En eso están de acuerdo en un 100%. En el consenso mexicano, el uso de alginato también en pacientes que no mejoran con las medidas generales de alimentación y de explicación, también está sugerido en un 92% del consenso.
Esto es un estudio muy interesante que encontré del efecto del alginato en reflujo gastroesofágico en infantes. Ellos lo que hicieron fue un estudio prospectivo, observacional, con casos controles. Tomaron 40 lactantes, 20 niños y 20 niñas. Los pacientes tenían indicación de pechimetría e impedancia porque tenían síntomas persistentes de reflujo y se les hizo una pechimetría o impedancia, que es el estudio que se hace con una sonda colocada a través de la nariz, donde se mide la cantidad y los eventos de reflujo y los síntomas asociados a reflujo que hay durante 24 horas. En este caso ellos hicieron el estudio durante 48 horas. Las primeras 24 horas fue un estudio basal donde no dieron ninguna medicación y las otras 24 horas ellos le dieron alginato para ver si los pacientes mejoraban la sintomatología y los eventos de reflujo cuando usaban alginato de sodio o alginato de magnesio. El periodo fue de enero a diciembre del 2016. La edad de los participantes fue de 0 a 12 meses, o sea, lactantes, y se hizo la diferencia entre los episodios. Les muestro los resultados. Si se dan cuenta, en los pacientes que en las primeras 24 horas los episodios de reflujo fueron mayores en las primeras 24 horas. En las próximas 24 horas, donde hubo alginato, bajaron los episodios de reflujo, lo cual era lo que se trataba de demostrar con el estudio. Si nos damos cuenta también en relación a los síntomas, el llanto y la irritabilidad bajaron de 646 a 457, las regurgitaciones también bajaron de 176 a 107 y la tos bajó de 352 a 234 con P significativa, lo cual quiere decir que cuando se usó alginato bajaron la cantidad de episodios que se producían. Estos son el número de llanto y el número de regurgitaciones. Ustedes ven que donde se usó alginato con una P de 0.001 también hubo una gran diferencia entre los pacientes cuando usaban alginato que cuando no lo usaban. Conclusiones del estudio: hubo disminución de episodios de reflujo y de asociación de síntomas y el alginato es bien tolerado por los pacientes y los efectos adversos son mínimos, o sea que lo podemos usar con seguridad y es un medicamento que tenemos como opción para el reflujo gastroesofágico. Por último, del consenso mexicano, los IBP y anti-H2 no se recomiendan para lactantes sanos, o sea, no se recomiendan para regurgitaciones, en eso estamos de acuerdo en un 100%, y el llanto y la irritabilidad no traducen, como les dije al principio, reflujo gastroesofágico. El uso de IBPs o inhibidores de bomba de protones de primera línea sí está indicado en esofagitis erosiva, que generalmente se diagnostica o por pechimetría e impedancia o por endoscopía realmente, y ahí está indicado en un 100%. Antes de realizar una cirugía antirreflujo, que hay muchas personas que se van hasta la cirugía antirreflujo, hay que hacer una buena evaluación y revisar bien que el tratamiento se esté llevando a cabo. Y la intervención quirúrgica solo se reserva para pacientes con síntomas refractarios. ¿Qué son síntomas refractarios? Son pacientes que fueron manejados por aproximadamente 8 semanas con inhibidores de bomba de protones y que a pesar de eso siguen teniendo episodios de reflujo y no funciona la terapia convencional. Este es un resumen de todo lo que hemos dicho. Cuando vemos regurgitaciones frecuentes, si no hay signos de alarma y no hay síntomas agregados, simplemente es un reflujo no complicado, no hay que hacer más nada que todo el orden de técnica alimentaria y todo lo que dijimos sobre conversar con los papás y explicarle de qué se trata el reflujo, o mejor dicho, la regurgitación. Si hay datos de alarma, pues hay que hacer otras pruebas de laboratorio, como dijimos, y referir al paciente. Si no hay síntomas agregados, las medidas generales y continuar con la lactancia materna van a ser suficientes y reforzar eso. Si hay síntomas que no mejoran, se refiere al gastroenterólogo pediatra, pero lo otro lo pueden manejar ustedes como pediatras. Ahora vamos a hablar rápidamente, en este minuto que me queda, sobre lo que es la pechimetría e impedancia intraluminal multicanal. Es una técnica diagnóstica, detecta el reflujo gastroesofágico, cuantifica y caracteriza los eventos de reflujo y hace una asociación con los síntomas de reflujo y el episodio de reflujo. Tiene indicaciones muy puntuales. Está indicado para neumonía por aspiración recurrente, para apneas inexplicables, eventos similares a convulsiones que no tienen una explicación neurológica, síntomas respiratorios inexplicables como la apnea infantil o recurrente, BRUE o ALTE, tos crónica recurrente donde tiene su indicación, trastornos laringeos crónicos y la evaluación y seguimiento de pacientes con condiciones quirúrgicas como los pacientes que tuvieron una atresia esofágica y que fue corregida, que muchas veces tienen dismotilidad y tienen reflujo gastroesofágico debido a que perdieron la barrera durante la cirugía. Entre las indicaciones también está evaluar la terapia que se hace antirreflujo, o sea, cuando ya le damos tratamiento a los pacientes,
la pH-metría e impedancia nos puede hacer ver si ese tratamiento está siendo eficaz. La otitis media recurrente es una de las indicaciones de pH-metría e impedancia. La inflamación inexplicable de las vías respiratorias superiores, que los otorrinos nos mandan muchísimo los pacientes porque dicen que tiene reflujo. Una posible necesidad de funduplicar o hacer una cirugía antirreflujo. Un diagnóstico de sospecha en el síndrome de Sandifer, que sé que todos conocen muy bien. Y una confirmación del diagnóstico de rumiación y aerofagia en combinación con una manometría. En ese caso sí se usa manometría para ver si no hay un trastorno de motilidad. La pH-metría e impedancia es un estudio que se hace durante 24 horas, como dije hace un momento, y la ventaja de la pH-metría e impedancia sobre la pH-metría sola es que la pH-metría e impedancia mide reflujo alcalino, mide reflujo débilmente ácido y mide reflujo ácido también, y asocia los síntomas con los episodios de reflujo. La pH-metría sola solamente mide reflujo ácido, por lo cual es un estudio menos completo que la pH-metría e impedancia. Ese es el tramo que vemos cuando vamos a interpretar una pH-metría e impedancia. Ahí se ven los canales, se ve el lado donde está el esófago y donde se puede determinar cuando aparecen los eventos y si fueron en el reflujo ácido o fueron en reflujo alcalino. Estos son los canales de impedancia. Si ustedes se dan cuenta, de un lado vemos cuando hay un episodio de reflujo y del otro vemos cuando hay un episodio de una deglución que es diferente al reflujo. Esto no se complique mucho, solamente quiero decirle que cuando hacemos la interpretación de la pH-metría e impedancia, dependiendo del tiempo de exposición al ácido menor de un pH de 4, diagnosticamos un reflujo ácido. Cuando el pH es entre 4 y 7 o mayor de 7, diagnosticamos un reflujo alcalino. Y a través de la pH-metría e impedancia podemos diagnosticar si el reflujo es ácido, si el reflujo es débilmente ácido o si el reflujo es alcalino. Y además, podemos por la asociación de síntomas saber si hay una hipersensibilidad al reflujo, que no es una enfermedad por reflujo, o una pirosis funcional, que son trastornos funcionales que tienen que ver mucho con el eje intestino-cerebro y que no son como tal enfermedad por reflujo gastroesofágica, pero que tienen síntomas como la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Estos son los criterios, son los números que utilizamos para hacer la interpretación. Conclusiones: el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico es a veces muy difícil de distinguir de un trastorno funcional, sobre todo en los lactantes. Recomendamos el tratamiento farmacológico, sobre todo cuando son niños mayores de 1 año de edad y cuando son niños que usted está pensando en un reflujo gastroesofágico ácido y que usted está seguro por la historia clínica que es un reflujo gastroesofágico. Incluso posterior a esa prueba terapéutica, si el niño no mejora, se hace una endoscopía. Hacer una buena historia clínica y un buen examen físico nos va a hacer llegar a un buen diagnóstico. El llanto y la irritabilidad no son directamente proporcionales a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por lo cual no son indicaciones de uso de esomeprazol. Y hay que tomar en cuenta el uso de pH-metría e impedancia según las indicaciones, porque puede ser un estudio que nos arroje luz y que nos ayude a hacer un real diagnóstico. Muy agradecida por su atención.